de lo que son los abscesos sufrénicos. Hemos hablado de peritonitis, hemos hablado de peritonitis tuberculosa, y ahora vamos a hablar de lo que son los abscesos sufrénicos. Como dice su nombre, los abscesos sufrénicos son colecciones purulentas cualquier colección purulenta o curada que se encuentre en el abdomen superior, su nombre lo está diciendo, una célula que se encuentra ubicada entre el diafragma por arriba y obviamente el colon derecho, y normalmente el peritón. Mira, aquí la cuenta en el lado derecho, ¿no? Evidentemente, en el abdomen hay algunos lugares que son más proclives por la anatomía a que se acumulen secreciones. Los principales sitios en el abdomen son, por ejemplo, los espacios subdiafragmáticos, normalmente tres, la pelvis, que viene a ser el basurero del abdomen. Por debajo del hígado el espacio de Morrison. Tenemos los parietos cólicos derecho e izquierdo, que son los lugares más frecuentes donde se pueden acumular. Por eso es que la deambulación precoz es muy importante, porque en todo caso ahí se vendrían a la pelvis y eso evita que sea más fácil el diagnóstico y la evolución del paciente. Entonces vemos algunos espacios sufrénicos que están entre el diafragma, el peso y obviamente el hígado. Desde aquí hasta arriba todos los abscesos que se acumulen en esta zona son abscesos sufrénicos. En el espacio, en el sufrénico izquierdo es menos probable porque el meso más o menos viene hasta acá y entonces normalmente se viene a la corredera, así que por eso derecho e izquierdo. El Morrison, que es el subhepático, ¿no? Y el piso o el fondo del abdomen, el piso abdominal que viene a ser los lugares más frecuentes. Todos los abscesos sufrénicos se pueden dividir en primitivos o no quirúrgicos y obviamente secundarios o quirúrgicos. Su nombre lo está diciendo también. O sea, una colección sufrénica de forma primaria o primitivo, sin haber sido sometido a cirugía, podría ser una colecistitis, como una colecistitis, claro, la colecistitis supurada en un paciente que no tenga buena defensa, puede salir líquido, ¿no? Hay fibrina, y eso se puede acumular por falta de movilidad en el sufrénico derecho, usted hace mayor intimidación y podría ser que lo que no ha habido cirugía. La angiocolitis, la pancreatitis aguda, una pélvica perforada, apendicitis aguda, como la apendicitis hemos dicho en la voz ilíaca derecha. Lo que pasa es que hay formas retrocecales a veces de presentación que hacen la apendicitis, y esta zona apendicitis retrocecal puede muchas veces llegar la punta hasta por debajo del hígado, se acumularía un absceso, hacemos la apendicectomía, queda líquido, digamos, aquí está el ciego. Entonces, la apéndice podría estar retrocecal y acumular líquido, y eso vendría a ser lo que está provocando de forma primaria, vean ustedes, un absceso sufrénico, ¿no? Los abscesos hepáticos y pediatídicos, por lo tanto, son patologías no todavía quirúrgicas, patologías que ha tenido el paciente y no han sido operadas todavía. El mejor método diagnóstico obviamente es la imagenología. En este caso, yo he insistido mucho para que ustedes vayan sabiendo de que si ustedes quieren ver patologías de vísceras huecas, necesitamos verlo con una radiografía. Si es quirúrgico, abdomen agudo quirúrgico, va a ser simple. Si fuera contractado,
Por ejemplo, en patología no aguda, no obstructiva, la radiología contrastada va muy bien en intestinos. Pero para vísceras macizas o para ver líquido libre en calidad necesitamos o tomografía, que es mejor, o mucho más accesible, mucho más barato hacer la ecografía, ¿no? Entonces aquí estamos viendo hígado, estamos viendo líquido, sufrénico, líquido, de todo, está prácticamente bordeando prácticamente el hígado, ¿no? Está desde el diafragma y está viniendo todo esto en una conexión líquida. Tiene aire en algunos espacios, o sea, aquí debe haber anaerobio, ¿no? Una conexión fluente. También estos abscesos sufrénicos pueden ser secundarios o post-quirúrgicos. Tiene que ser que ustedes tienen la misma causa, pero posterior a la cirugía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de peritonitis primaria, secundaria y terciaria, ¿no? En todos los casos tendría que ser peritonitis a veces terciaria, ¿no? O operas algo y de repente, como complicación, aparece teniendo este tipo de cuadros. Por ejemplo, en cirugía de hígado, hepatectomía, si tuviera un quiste, tumor, el paciente le saca un pedazo del hígado, sangra un poco, no te diste cuenta, ese líquido se acumuló, había contaminación y se le puede formar un absceso. Entonces, son los abscesos supremos. Y en las colecistectomías, hace rato hablábamos de colecistitis, el paciente no operado, y aquí estamos hablando de un paciente colecistectomizado. Lo operaste muy bien técnicamente, extravasó un poco de líquido biliar de repente de la cirugía, de la vesícula, no lavaste bien, quedó un poco de residuo, se proliferó absceso. Apendicectomías, de lo que le decía, de repente yo saco el apéndice, pero hubo conexión que ya quedó ahí, no la lavaste bien, viene a ser como una recidiva. Cirugía de esófago, cirugía de intestino, puede ser estómago, cuerpos extraños, biopsia por función, o sea, esto ya viene a ser post-quirúrgico. Cualquier procedimiento quirúrgico de la cavidad abdominal que puede dar como complicación los abscesos supremos. No hay signos específicos para determinar este tipo de patología, pero hay cosas que nos hacen inducir, ¿no? Por ejemplo, el dolor es un dolor en la parte superior del abdomen, prácticamente, normalmente en el hipocondrio uno dice, pero si el hígado, ¿qué le va a estar corriendo del hígado? ¿No? A veces simula o aparente ser un problema pulmonar, porque el paciente también tiene dificultad a veces hasta para respirar, le cuesta respirar, entonces el paciente puede tener ese dolor que está en la parte superior del abdomen o hasta tórax, a veces se hace confundir. Yo he insistido mucho que uno no debe hacerse etiquetar, no debe permitir el médico en la referencia de que alguien te diga esto es una colecistitis y vos te quedas como colecistitis. Recuerdo que llegó un día a la emergencia un joven, no tendría más de 30 años, y entonces venía referido como un cólico biliar refractario a los analgésicos, era el término que usaba el colega. Entonces al examen físico, evidentemente uno decía la palpación, se quejaba en el hipocondrio derecho, parecía como si tuviera un multipositivo de una colecistitis, tenía un poco de fiebre, y entonces lo etiquetamos como eso. Como ya venía referido, nosotros nos la tragamos también el tema. Al otro día, por algún motivo, volví a la emergencia, ya no era mi turno, había el otro turno, y me llama la atención porque lo veo al paciente un poco más tranquilo ya. Yo lo había dejado dormido. ¿Qué había pasado? El otro colega, ya más ansioso, hizo una inspección mejor, la ocultó y tenía un derrame, estaba con una neumonía al paciente. Entonces le hicieron punción, porque había derrame que le estaba molestando, su problema era de y le dieron antibióticos. Vean ustedes cómo cambió el diagnóstico por la misma zona. Aquí, claro, por el tipo de dolor, yo no te podría decir que ahí ya tienen que ver ustedes, tienen que utilizar la semiología. Va a tener anorexia, o sea, fiebre, si hay pulso, ¿verdad? Va a estar en mal estado general, calofrío, dolor como decía de la octava intensiva de la costilla y por todo vómito. ¿Por qué hay tipos?
¿Por qué hay hipos? Está en el diafragma. ¿Qué hablamos el otro día de cómo es el comportamiento de la infección versus la musculatura lisa y estriada? A ver, yo he dicho siempre, analicemos y aprendan a utilizar la lógica. Ese es el diafragma, ¿qué tipo de músculo es? Estriado. Y si hay una infección, ¿qué le va a provocar? Contracción. Entonces tiene lógica, por eso digo, si todo debería tener lógica en la vida. Comer mucho, claro, no tenés infección, te distiende el estómago, irrita el diafragma y te viene hipo. ¿Vale? Entonces, por eso decía yo, tiene que tener alguna explicación. Hay hipo, vómito, hay ilio. Entonces, pero ninguna de estas cosas me ha dicho ya, todavía vos tenés ya un absceso diafragmático. Ninguno. El paciente está en mal estado general, peor si es secundario. Imaginémonos un paciente que operaste de colecitis o de apendicitis ya estaba golpeado. Sobre eso viene esta otra patología y entonces hay un compromiso del estado general del paciente, ¿no? Pérdida de peso, taquicardia por la infección, un grado de temperatura. Aquí estábamos hablando de escalofrío, fiebre, cuando tiene escalofrío está 38, 39 grados. ¿Cuánto aumenta un grado de temperatura la frecuencia cardíaca? ¿Cuánto? 20. O sea, por eso es que a veces uno dice, parece mal del corazón, mira, vos estás palpitando mucho. Claro, si tenías vos, normalmente tenías 70 de frecuencia cardíaca, estabas con 36.5, con 38, tu frecuencia cardíaca está por encima de 100, porque taquicardia. Pero es reactiva a la infección, ¿no? O sea, es un aumento de la frecuencia, pero tiene una justificación. Le bajas la fiebre y bajas la taquicardia. Dolor y edema en el espacio intercostal, dolor y contractura en el abdomen superior. ¿Por qué? Otra vez, la musculatura estriada se contrae. Por eso es lo que estábamos hablando del hipo. Ilio paralítico al revés, en el abdomen, como está el absceso cardíaco cercano a la musculatura estriada, pero también a la lisa. Entonces hay ilio, signo de derrame pleural, signo de atelectasia, o sea, hay que tener en cuenta que también pueden acabar teniendo problemas pulmonares estos pacientes por la misma cercanía del diafragma. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La clínica es importante, peor si vos tenés el dato de que tenés el antecedente de tu paciente, entonces vos podés pensar en ese tipo de patología. En un hemograma, el hemograma te va a ayudar, sí, pero para ver leucocitosis, ¿no? Pero no te dice si la infección está en el pulmón, o está en el hígado, o está en el subdiafragma, pero es importante. Radiografía y tomografía. La radiografía de tórax, el 90% de los pacientes muestran con radiografía un derrame pleural, entonces es importante ver esto. Vemos también que el diafragma está elevado, porque hay una disminución de los movimientos de inspiración durante el examen físico, porque al tener una infección, el paciente empieza a no utilizar mucho los músculos respiratorios del tórax, utiliza más el abdomen, entonces le hace más superficial su respiración, porque al inspirar más fuerte le provoca sudor. Pero lo más importante de todo esto es la ecografía. La ecografía, hemos dicho, decía que ratito yo, sirve para que sea maciza y para ver líquido libre en cavidad abdominal. ¿Qué estoy buscando acá? Líquido. O sea, la taquicardia, la fiebre, el escalofrío, el malestar, la dolencia, está bien. Leucocitosis, está bien. Pero el que me muestra la evidencia de líquido va a ser la ecografía. Y ya con eso sumo todo y ya está hecho. La ecografía tiene una ventaja actualmente también. Sirve también para hacer el procedimiento de expulsión, o sea, de drenaje. Porque ya les he dicho, la cirugía no va a desaparecer. El problema es que hay procedimientos que son cada vez más mínimamente invasivos. Imagínense, con un absceso sufrénico antes había que darle anestesia general. El paciente estábamos hablando de que estaba en mal estado mental. Seguramente al tercero de la coagulación vas a tener que intubarlo, entonces a veces cuesta sacarlo del tubo. En cambio, si lo haces con anestesia local y con función y el objetivo es el mismo, el resultado es obvio que es mejor. Entonces, son procedimientos mínimamente invasivos que se pueden hacer.
Aquí está, por ejemplo, este en el lado izquierdo, ¿sí? En el derecho. Habíamos dicho que más frecuente en el lado derecho, pero entonces este es el vaso y aquí está bien una colección. Esta colección puede ser sangre, puede ser líquido. ¿Cómo se sabe? La textura es diferente, porque eso, la textura te mide el ecografía para darte cuenta. Si esto fuera un trauma, yo podría decir que es sangre, ¿no? Claro, hemos dicho que es una de las posibilidades, ¿no? Pero si no hubiese habido trauma y ha sido más bien operado de vesícula o de apéndice, entonces yo puedo pensar que es una colección que tiene que ver mucho, como decía, la clínica y los otros. Entonces la tomografía es sumamente importante, mucho más fidedigna. Si uno mira acá, casi no vería mucha diferencia, pero si lo miramos en la tomografía es mucho más clara la colección. Aquí está bien casi encapsulado, casi tapando todo el hígado, aquí igual. Entonces la tomografía obviamente es mejor, pero lo más cercano que tenemos es esto. La tomografía es la que te va a permitir que pidas en todo caso tomografía. La tomografía la vas a pedir, pero como consecuencia de que ya está cerca tu diagnóstico. Y la radiografía, miren, esto es la imagen típica, parecería esto como si fuera un neumo peritoneo, ¿no? Y en realidad esto es líquido, pero con aire. O sea, miren aquí es como si hubiera un nivel y en el subdiafragma derecho. La radiografía es muy importante, aquí se está viendo típico, el absceso viene a ser así. Y hablábamos el otro día cuando te mostraba en práctica una radiografía, ¿no? Y eso viene a ser un nivel hidro, porque esto es líquido, y el aire es lo negro. Estamos viendo un nivel hidroaéreo. Esto es una colección purulenta. Entonces, si uno mira, aquí está facilito, a 3 centímetros prácticamente con una función. Por eso es que la ecografía es fundamental. El tratamiento, actualmente, el gol estándar, o sea, la regla de oro, si alguien le diría a ustedes cuál es el tratamiento ideal en los abscesos subclínicos, función percutánea. O sea, función a través de la piel, se puede percutar, ¿no? Percutar, pero no la haces, como decimos el término acá, la chichada, no la haces al azar, la haces dirigida. Entonces, la ecografía te localiza y ahí mismo, vos sobre la ecografía, porque el ecógrafo le podés poner al traductor un plástico estéril, la asepsia, antisepsia, todo esto, utilizamos el traductor como una cubierta estéril, entonces haces el estudio y entonces utilizás también todo, o sea, es un procedimiento quirúrgico, con todas las medidas de asepsia, entonces es un drenaje percutáneo. El tratamiento quirúrgico es cuando no podés, o sea, no tenés posibilidad de ello. Por ejemplo, ¿en qué caso hay uno dice fracaso del drenaje percutáneo? Porque estoy diciendo que la regla de oro actualmente es esa. Cuando no podés hacer el drenaje percutáneo, tenés que hacer el tratamiento quirúrgico. Y entonces, ¿cómo es esto? Claro, si yo no sé hacer, no me puedo aventurar. Son cirujanos que han hecho cursos especiales de cirugía percutánea. No tenés que aprender vos hasta manejar bien el ecógrafo. Imposibilidades de drenar con seguridad. ¿Qué tal si de repente mediante la ecografía vos estás viendo que por delante del estómago, perdón, del hígado, se ha interpuesto intestino? Si no tenés seguridad, no vas a perforar el intestino. Entonces, en ese caso, por función no lo vas a hacer, vas a tener que operar y entrar a operar, porque durante la cirugía podés bajar el intestino y hacer la limpieza. Bueno, cuando hay relación de una fístula intestinal, si vos estás viendo que el absceso subclínico es porque hay una perforación del estómago, o sea, que él es el que lo alimenta, ¿de qué sirve que lo funcione si no vas a cerrar el absceso, la fístula?
Entonces lo que tenés que hacer en esos casos, que operes, lavar, sacar la infección y suturar la fíbula. O sea, para que de una vez se solucione, ¿no? Afecciones de transgalidad de los epiglotos, presencia de múltiples abscesos. Si tenés un absceso, la colección es más fácil de drenar, pero si son múltiples abscesos, varios abscesos, entonces se te va a complicar y no vas a poder estar funcionando uno por uno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los divertículos de Juno? ¿No? Decíamos, si es un divertículo único, no podés hacer una diverticulectomía. Pero cuando eran divertículos múltiples, preferible que saques todo un segmento. No vas a sacar uno por uno. Aquí pasa lo mismo. Si el absceso es uno o dos y son grandes, pues drenamos uno por uno. Pero si tuviera 10 o 15 abscesos habitados, no hay que hacer nomás a lavar, digamos, de una vez no esté arriesgando funcionando uno por uno. Que así queda, que es el absceso, ahí está, entonces el drenaje es el más ejecutable. Se puso ahí y ahí está, el drenaje. Permite que vos laves, sacás, hasta que desaparezca la infección. ¿Con qué lo hacen? Con ecografía. Estamos viendo el hígado, estamos viendo la colección purulenta. ¿A cuántos centímetros? Probablemente 3 o 4 centímetros. Entonces una aguja tranquilamente llega a una aguja perfecta sin ningún problema. ¿Ves? Entonces para eso sirve y entonces después ya lo dejas entrenando y así queda. ¿Pregunta? Entonces los abscesos son colecciones purulentas, la corredera, especialmente en el espacio subclínico derecho, que puede ser primario, secundario. Primarios son los que sin cirugía, secundarios con un acto. Este tema es muy cortito, vamos a hablar de quistes y tumores de mesenterio.